Mientras se terminan de incorporar sus compañeros, les pido por favor que vayan registrando su asistencia. Acabo de enviar ya el formulario de Forms eh, para que puedan hacerlo. Okay, ya saben, hay que señalar con un clic en donde dice presente y enviarlo. Muy bien, pues chicos, nuevamente bienvenidos y buenas tardes a esta tercera sesión de farmacología clínica. El día de hoy vamos a complementar un poco lo que vimos en la sesión pasada respecto a los errores de medicación y cuáles son las estrategias con las cuales nosotros vamos a poder prevenir, a poder hacer algún plan para que reduzcamos cualquiera de las posibilidades de cometer este tipo de incidentes, ¿de acuerdo? Y mientras tanto, pues voy a comenzar a compartir mi pantalla para que veamos la presentación del día de hoy. Ok, ya saben que sobre la marcha pueden hacer alguna intervención, pueden ya sea utilizar el chat o utilizar también solicitando la palabra y con mucho gusto se las vamos a permitir, ¿de acuerdo? Entonces la sesión de hoy vamos a enfocarnos también en cómo vamos a hacer el registro en estos medicamentos que administremos y para ello nos vamos a fijar tres objetivos en el día de hoy. El primero de ellos es distinguir entre los diferentes sistemas que tenemos para hacer el registro de medicamentos, o más bien de la administración de medicamentos. Vamos a conocer también cómo aplicar los 10 correctos que hemos conocido previamente en la aplicación de los medicamentos. Y finalmente vamos también a identificar algunas abreviaturas que son universales para cuando hagamos alguna anotación en nuestros registros, cuando consultemos algunas fuentes acerca del uso correcto de los medicamentos y que, bueno, nos pueden ayudar mucho para fines de hacer asentar una información muy precisa en nuestra documentación, pero también hay que saber distinguir cuáles abreviaturas no nos son permitidas porque también podrían originar equivocaciones al momento de administrar un medicamento. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar en esta primera parte con los registros. Acerca de los registros, bueno, hay un comienzo para todo, ¿no? Y en nuestro caso, pues va a enfocarse precisamente con la prescripción, ¿no? Todo comienza a partir de una receta médica o de una indicación médica que esté escrita sobre una nota o una hoja de indicaciones hospitalaria. Pero no solamente se limita a una prescripción escrita. Hay algunas en donde por las circunstancias, a lo mejor de urgencia médica, recibimos en ocasiones indicaciones verbales, es decir, que no hay un documento por escrito en el cual podamos saber cuál va a ser nuestra prescripción y tenemos que hacer de cualquier manera, una administración de medicamento, pero también vamos a saber qué precauciones tomar en esas circunstancias. Ok, bueno, esta clase quiero que seamos un poquito más interactivos. Yo estoy viendo también mi monitor, pero me gustaría que uno por uno pudieran hacerme una observación acerca de esta receta. Son algunos ejemplos tomados de internet. Y de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, recordábamos que hay algún tipo de elemento de información que debe de estar contenido en esta receta médica. Y quiero que me ayuden ustedes a identificar qué observan en esta receta, que me digan si hay información que está de más, que está de menos, información incorrecta, incompleta, lo que sea, pero que nos permita saber si es una prescripción adecuada. A ver, quiero que alguno de ustedes pueda ayudarme a señalar. Está mal escrito un medicamento. ¿Puedes decirme tu nombre y enseguida tu observación? Soy Melissa, está mal escrito aspirina. Ok. Ahí dice aspirina. También le faltan otros, ¿no? Ajá. Ah, ok. ¿Quién más dijo? Perdón.
Eh, María Teresa, María Teresa, a ver, dime. le faltan datos, ¿no? Como edad y peso y todo eso, que según son importantes. Así es, exacto. Por un lado, pues tenemos un nombre que aparentemente está mal escrito porque en lugar de decir aspirina, dice aspilina, ¿no? O eso nos da la apariencia, ¿no? También tenemos información faltante como es el peso y la talla, que es importante también para fines de prescripción. Recordemos que si se tratara de un paciente pediátrico, que bueno, no es el caso, aquí tenemos 37 años de edad, pero si se trata de un paciente pediátrico, lógicamente la dosificación tendríamos que hacerla de acuerdo a su peso, ¿no? ¿Alguien más que note alguna... Sí, sí. También le falta la firma A ver, La- primero, a ver, también le falta la firma del médico. falta la firma del médico, muy importante, documento que no esté firmado por un profesionista de la salud autorizado para prescribir, pues bueno, la verdad es que no tiene validez y aunque la hoja, la receta tiene membretado el nombre del médico y su cédula profesional, no podemos asegurar que efectivamente fue este médico quien la prescribió, pudo haber sido cualquier otra persona y la ausencia de su firma, pues bueno, hace inválido este documento. ¿Alguna otra observación? Yo, Esmeralda. Esmeralda, dime. También le faltan datos del doctor, como por ejemplo un médico cirujano, médico, no sé, le falta ahí datos. Así es, no basta únicamente con la cédula profesional, porque cédula profesional puede tener cualquier tipo de profesionista que tuvo una carrera técnica o superior universitaria, y puede ser que se trate de un arquitecto, la cédula de un arquitecto, y bueno, siempre hace falta que nos indiquen si es un médico general o tiene alguna especialidad para que nosotros comprobemos su formación. ¿Alguna observación más? Hay muchas. También faltaría lo que sería el diagnóstico. Así es. Gracias, Mónica. El diagnóstico falta. ¿Alguien más por ahí hablaba al mismo tiempo? A ver, dime. ¿Ya no? Bueno, falta precisamente un diagnóstico clínico. Sabemos que si nosotros vamos a hacer una prescripción, pues tenemos que basarnos en una sospecha diagnóstica, ¿no? Aquí, si un paciente se acerca con ustedes para la administración de un medicamento, porque ellos no lo pueden hacer en casa y van y dicen, oiga, señorita enfermera, ¿podría aplicarme este medicamento que me recetaron? Ustedes, claro que lo van a hacer porque hay un documento que así lo indica, pero si ustedes también en esa tarea de poder identificar errores de medicación y poder establecer alguna estrategia para minimizarlos, deben de asegurarse que los medicamentos sean congruentes con el diagnóstico clínico. Aquí no tenemos un diagnóstico, entonces no sabemos exactamente cuál fue la razón por la que se presentó la consulta y por qué el médico determinó que ese fuera su tratamiento. Entonces es bien importante también el diagnóstico. ¿Alguien más? A ver, también por aquí Melissa nos dice que en una receta viene el nombre completo del paciente, el médico tratante, diagnóstico y medicamentos junto con el tiempo de administración y la cantidad. Y bueno, obviamente también información faltante como peso, talla, y temperatura en grados centígrados. Sí, todo ello es verdad. Hay mucha más información que podremos aquí discutir, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el primer medicamento que está enlistado, ¿alcanzan a leer de qué se trata? Es una ceftriaxona. Ceftriaxona, exactamente, es una, de 1 gramo, exactamente, o eso es lo que alcanzamos a entender, ceftriaxona de 1 gramo, y nos indica que se administre cada 24 horas, aparentemente, pero si se dan cuenta, la letra es relativamente ilegible, podemos comprender la mayoría de las indicaciones. ¿Recuerdan ustedes, en cuestión de los medicamentos, cómo es que tenemos que señalarlos en una receta? ¿Qué nombre es el que debemos de preferir? El principio activo del medicamento. Así es, vamos a utilizar el principio activo que corresponde a la denominación genérica,
del producto. En este caso, ceftriaxona, es correcto, es la denominación genérica. Tenemos una concentración que es de 1 gramo, tenemos una frecuencia que es cada 24 horas y no estoy seguro, no sé si ustedes lo puedan Sí. observar, cuál va a ser la duración del tratamiento. Por Porque 5 días, ¿no? 5 días. Por 5 días. Exacto, podríamos suponer que se trata de 5 días porque aquí tenemos una letra que parece una H o una L, una siguiente línea que parecería más bien una E que una S o una X para señalar la duración. Y después aparece esto que pareciera un 5, una S, y si nosotros abreviamos eh, si tomamos en cuenta la frecuencia, a lo mejor fueran 24 HRS de horas, pero la duración del tratamiento no es muy clara, porque aunque hay un 5, no nos dice si son 5 días o 5 semanas o 5 meses, no lo sabemos exactamente, ¿no? Entonces, aunque tal vez parezca un poquito ridícula la observación, vale la pena que sí todo eso quede muy claro, porque nosotros que somos profesionales de la salud, pues entendemos que a lo mejor el tratamiento no puede ser por 5 meses ni 5 semanas, pero un paciente probablemente sí le surjan esas dudas. El siguiente medicamento es oseltamivir, es un medicamento antiviral específicamente para la influenza y nos dice que administremos 75 miligramos y nos indica, aquí aparece una línea que supongo que es una C unida a una diagonal y nos dice 12 horas por 15 días. Entonces, estamos observando que ya hay un poquito más de elementos porque nos indica ahora sí la unidad de duración del tratamiento, que son días, pero si nosotros nos referimos, por ejemplo, a la información para prescribir oseltamivir, nos vamos a dar cuenta que el tratamiento indicado para una influenza es de 5 días a 7 días, entonces 15 días pues está un poquito más allá de lo que realmente un paciente pueda necesitar. Tercer medicamento es paracetamol y nos dice que 500 miligramos y tomar, adivinen a ver qué dice allí, tomar una, tomar dos, cada 18 horas. Todos, ¿no? Cada 18 horas. Cada 8. Exacto. Sí, cada 18 horas. Sí, comenzamos a tener problemas porque vemos que dice allí tomar y no sabemos si está muy claro que sean 2 cada 8 horas o que sea una cada 8 horas o que sean 2 cada 18 horas. Y otra vez vemos al final un número que aparentemente es el 3, pero no nos indica si son 3 días o por 3 dosis o qué. Entonces, la información, otra vez para ustedes y para mí, tal vez sea fácil deducir que sean tal vez 2 tabletas, porque sí es posible que demos una administración de hasta 1 gramo de paracetamol en una sola administración y eso lo podemos deducir. Cada 8 horas, pues también es un buen rango de dosificación. Y 3, o nuevamente bien Profe, no sé si estoy en mi internet, pero ya no se escucha. Yo tampoco. No, Yo tampoco escucho. no lo escucho.
Ay, a ver, chicos, perdón, regresando un poco, les digo que tuve por ahí una falla en mi máquina, el pantallazo azul, y en lo que se reinicia y podamos continuar nuevamente con las presentaciones, decíamos que sí es importante que seamos claros con toda la información que está allí descrita y que alcanzaba a ver por ahí una intervención de Katia Jacqueline que nos hacía la observación de que faltaba indicar la vía de administración, y es correcto, también la vía de administración resulta muy relevante porque no todas las formas farmacéuticas se van a administrar por vía oral, aunque sean sólidas, ni todas las formas farmacéuticas en una forma de solución se van a administrar por vía intramuscular o intravenosa. Y si nosotros no aclaramos esta información con nuestros pacientes, pues nos vamos a enfrentar quizá a esos errores o a esos riesgos de que el paciente administre por otra vía, administre en dosis incorrectas y que, bueno, esto representa un riesgo en su salud, ¿no? Ok, preguntaba que si alguien más había alcanzado a notar alguna otra inconsistencia en esa receta antes de poder nuevamente regresar a la presentación. Profe, también tendría que respetar los márgenes, ¿no? De la receta, porque se iba como que chueco y no se alcanzaba a distinguir bien. Así es, Sandra, pues bueno, ya habíamos visto precisamente en que cuando nosotros hagamos alguna anotación tenemos que seguir algunas buenas prácticas de documentación, como que en primer lugar que la letra sea legible, porque nos dábamos cuenta que la letra en algunos casos ya no se asemeja a una letra, sino ya parece algún número y los números parecen letras. Y obviamente si la escritura no está alineada sobre una hoja en blanco, podría la persona leerlo no correctamente y quizá dosificar por un tiempo mucho más prolongado o más corto que lo que a lo mejor el médico había escrito, pero como ya las líneas están ahí un poquito superpuestas, pues ya igual prestarse a errores. ¿Ok? Bueno, alcanzaban a ver que abajo del nombre del paciente venía un dato que era, creo que 94%, y nos indicaba la saturación de oxígeno. ¿Qué se imaginan que sea? Un paciente con COVID. Exacto, ¿no? Pues por la situación en la que nos encontramos. Ok. Decía que por la situación en la que nos encontramos, pues es fácil suponer que el paciente lo hayan tratado por COVID, ¿no? Entonces, vemos ahí la lista de medicamentos, a la ceftriaxona, vemos también allí a los oseltamivir, que son de los medicamentos que algunos médicos han prescrito para tratar esta enfermedad. No necesariamente van a ser útiles porque hay algunos medicamentos que ya se ha demostrado que no tienen ningún beneficio y entonces recuerden ustedes que hay entre los correctos hay alguno relacionado precisamente con la elección de un medicamento. Y si nosotros aquí estamos administrando un antibiótico que es la ceftriaxona y un antiviral que es el oseltamivir, pero el oseltamivir es un antiviral específico para influenza, pues no va a hacer absolutamente nada para este paciente. Lo único es que estamos favoreciendo quizá que existan interacciones fármaco-fármaco y que el paciente, pues bueno, pueda experimentar algún tipo de reacción adversa. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, a ver, ya estamos ahí abriendo la presentación de PowerPoint. Y decían, a ver aquí, ¿qué más? No tiene vía de administración, se trabó mi máquina, sí. Chale, como dice Misael, la verdad es que sí, porque no quisiéramos que nos pasara nada de estos incidentes. Nos dice Katia que si fuera COVID faltaría medicamento ivermectina. Aquí yo diría que no, porque la ivermectina tampoco ha demostrado ser eficaz.
al igual que la hidroxicloroquina. Realmente ninguno de estos medicamentos que se llegan a administrar tienen una utilidad. Ya, si quieren, en otro momento discutimos acerca del manejo de COVID, porque realmente nos sorprenderíamos saber que COVID se limita únicamente al manejo sintomático y a procurar mantener la saturación de oxígeno por arriba del 92 o 93%, para que el paciente pues tenga una mayor probabilidad de recuperación, y desde luego que utilizar la dexametasona cuando ya requiere apoyo respiratorio, para también reducir la inflamación que se presenta y favorecer la saturación. Fuera de allí, la verdad es que cualquier otro medicamento no tiene suficiente información que respalde su utilización. Paola, ¿quieres opinar algo? Bueno, no, era desde hace rato, pero sí, como dice, la letra es lo más importante, porque a veces cuando te hacen la receta, pues te explican los medicamentos, pero pues ya cuando llegaste a tu casa ya se te olvidó. Entonces, Así es. Muchas veces nos dan las indicaciones y en ese momento las comprendemos y tratamos de mantenerlas allá en nuestro pensamiento, pero cuando ya salimos de allá del consultorio decimos, ah, caray, ¿cómo me dijo que era tanto, híjole, era para la fiebre, híjole, era para el dolor? Y bueno, entonces imagínense, ¿no? Todo lo que puede suceder porque no fuimos suficientemente claros en nuestra prescripción. Ok, bueno, regresamos otra vez aquí a la presentación. Estábamos en el ejemplo del paracetamol, y que bueno, ya decíamos ahí que no sabemos si son 8 horas o cada 18 horas, y si son 3 días o 3 años seguidos, ¿no? Y finalmente tenemos el cuarto medicamento, que es la aspirina, que nos decían en un principio que parece una L más que una R, Protect. Y también hacíamos mención de que es preferible utilizar la denominación distintiva y de manera, a lo mejor, como sugerencia, poner una denominación, utilizar la denominación genérica, que es la que contiene la sustancia activa, en este caso ácido acetil salicílico, y preferir la aspirina Protect como solamente una sugerencia. Y aquí nos indica cada 24 horas durante un mes. La verdad es que, miren, si se tratara de una persona que tiene riesgo cardiovascular, estaría justificado utilizar aspirina, ¿no? Pero ya ni siquiera en los pacientes con diabetes o con hipertensión es válido o es clínicamente útil administrar aspirina Protect diariamente para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, solamente en aquellos que realmente demuestren que tienen Profe. ¿Sí? Dime. Bueno, yo tengo una duda. Es que ve que hay 3 tipos de aspirina, creo que una roja, una verde y no sé qué más. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia tienen? Pues mira, tiene que ver precisamente con la formulación. O sea, las 3 o cualquiera de esos productos que existan, todos van a tener ácido acetil salicílico, pero hay algunas que vienen en combinación. Por ejemplo, la cafiaspirina también contiene ácido acetil salicílico, pero aparte tiene cafeína como uno de sus ingredientes. Y esto se indica, la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, y a esa persona pues le va a dar la sensación de que, bueno, aparte de que se le quite el dolor de cabeza, pues de que va a estar alerta, ¿no? Esa es la razón de que esté la cafeína allí. La aspirina verde, la tradicional aspirina, es una tableta de liberación inmediata, es decir, tú la tomas con un vaso de agua, y en cuanto llega a tu estómago ya comienza a desintegrarse la tableta y comienza a liberarse el principio activo, y se va absorbiendo desde tu estómago y por todo el tubo digestivo hasta que pueda completarse su absorción. Ese tipo de tableta resulta muy perjudicial para personas que tienen antecedentes de problemas gastrointestinales, y por eso se contraindica. Si ya un paciente tiene gastritis, tiene úlcera gástrica, etcétera, se contraindica la aspirina por esa irritación a la mucosa gástrica que podría provocar. Y por esa razón se desarrolló un producto que es la aspirina Protect, que tiene una cubierta de capa entérica, y esta capa entérica es, imagínense que es como una cascarita que tiene la tableta, y que va a viajar por el tubo digestivo en el estómago. Cuando llegue al medio ácido no se va a desintegrar esa cubierta,
sino que hasta que pase al intestino y allí cuando ya hay un medio más alcalino, o sea, todo lo contrario de lo ácido, sino, ya alcalino, reacciona con esta capa entérica y comienza ahora sí a desintegrarse y a liberar el medicamento y no va a provocar la irritación local que produce una aspirina convencional, la aspirina verde que conseguimos hasta en la tiendita de la esquina. Y tenemos otro tipo de aspirina o de ácido acetil salicílico, que es la tableta efervescente, que es una tabletita que se ve como la tableta quizá normal, pero contiene entre sus ingredientes ácido cítrico y contiene también una sustancia que es bicarbonato, para que cuando entre en contacto con el agua comienza a desintegrarse la tableta. Entonces, prácticamente cuando, ya saben, ustedes echan una tabletita de esas en un vaso de agua y comienza a burbujear y la tableta se desintegra completamente. Entonces, cuando la tomamos, llega directamente al estómago y ya no tenemos que esperar un tiempo para que la tableta se desintegre, sino que ya enseguida comienza su absorción y se asume que es un poco más rápida que la tableta convencional. Entonces son variaciones que la industria farmacéutica hace a los productos para poder facilitar a lo mejor la absorción, facilitar o reducir las reacciones secundarias que se asocian a estos medicamentos, a lo mejor enmascarar el sabor y que cuando te lo pongas en la boca no te sepa sumamente amargo y no te lo quieras tomar, sino que ya se libera hasta tu estómago o tu intestino y facilita que no tengas ese mal sabor. Pero también hay, por ejemplo, otras formulaciones que son de liberación prolongada y que estas tabletas van aún en el intestino o en cualquier parte del tubo digestivo que se encuentren, no se van a desintegrar completamente, sino que resisten las condiciones en las que están tanto ácidas como alcalinas, pero que tienen una tecnología en su superficie que a través de unos poros microscópicos empiezan a liberar muy lentamente el medicamento y eso permite que el medicamento se libere de forma sostenida durante el día, y medicamentos que podrían a lo mejor administrarse cada 8 horas o cada 6 horas, con una formulación de liberación prolongada puedes hacer una administración más cómoda cada 24 horas. Esa es la razón de las formas farmacéuticas, como lo que preguntabas hace un momento. Ok, bueno, entonces decíamos que... No, ¿de qué? Entonces decíamos que, pues bueno, había varias observaciones que anotar y todas ellas que ustedes hicieron pues son muy válidas, ¿no? Aquí tenemos una segunda receta, perdón. Esta pareciera que es un poquito más inventada que real, porque dice aquí que es el doctor Gregorio Chapatín. La verdad es que yo no conocía a ningún otro doctor Chapatín que no fuera el del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y esos. Pero dice aquí también, tenemos una fecha 6 de octubre, tenemos un nombre, señor Fernando, y ya no vemos el apellido, quizás sea Botija. Y en la prescripción vemos que nos indica amoxicilina, 500 miligramos, cápsulas, y una cada 8 horas por 7 días, ¿no? Entonces, parece que es una prescripción un poquito más clara. Sin embargo, bueno, la letra es la que no nos resulta tan comprensible en algunos datos. Falta información acerca de las variables del paciente, como son peso, talla, sus signos vitales. Asumimos que es una persona mayor, porque dice aquí señor, y que no se trata de un paciente pediátrico. Y bueno, tenemos sí una sustancia activa, una concentración, tenemos una forma farmacéutica. Aquí nos dice una, pero no nos vuelve a indicar que una cápsula cada 8 horas, y P, probablemente podemos entender que se trate de por 7 días y la firma del médico, ¿no? Y tenemos otra más aquí. A ver, está un poquito ilegible la imagen, pero sí se alcanza a leer si se acercan un poquito más a su pantalla. Aquí podemos también discutir un poquito más el tratamiento. A ver, ¿qué podemos ver en la parte donde viene el nombre del paciente? El paciente se llama Gael, creo, ¿no? Es un paciente que se llama Gael. Y es pediátrico. Es un paciente pediátrico porque pues vemos abajo de diagnóstico que tenemos una edad que nos dice que tiene 1 año con 2 meses,
y tiene un peso de 12 kilos con 800 gramos, entonces es un paciente pediátrico. Ajá. Aquí Mayrani nos dice que la edad. Presenta faringitis viral. Exacto, dice que es una faringitis viral. Entonces, tenemos un diagnóstico clínico, o por lo menos un diagnóstico que nos da la sospecha de una faringitis viral. Y tenemos una prescripción de 4 medicamentos y tenemos unas variables del paciente, en donde nos dice que tiene su frecuencia cardíaca en 82, creo, que es una normal, frecuencia respiratoria 16, también es normal. Su edad de 1 año o 2 meses, el paciente pediátrico tiene temperatura de 36, supongo. Quiere decir que en ese momento no se encontraba febril. Dice alergias negadas, quiere decir que no tiene ningún antecedente para que contraindique el uso de algunos medicamentos, y tiene su peso de 12.8 kilos, que ya sabemos que para la población pediátrica todos los medicamentos se van a administrar de acuerdo a una dosis ponderal que corresponda a su peso o que corresponda a una superficie corporal. ¿Qué tratamientos ven ustedes están allí enumerados? Ceftriaxona. Nuevamente nos encontramos Aciclovir. Aciclovir, nistatina. Nistatina. Neomelubriana. Neomelubrina, ¿no? Es neomelubrina, pero ya ven cómo la ilegibilidad de la letra, pues ahorita nos hace pensar que dice neomelubriana, y medicamento que pues no, obviamente no existe en ese nombre, y que si vamos a una farmacia nunca nos la van a vender porque no la hay, ¿no? Pero miren, entonces nos volvemos a encontrar con ceftriaxona. Decíamos en el caso anterior que es un antibiótico de amplio espectro para administración parenteral, es decir, intramuscular o intravenosa. Saben que existe ceftriaxona IV, IM. Aquí, por ejemplo, nos dice un gramo, solución inyectable. No nos dice si es intramuscular o es intravenosa. Entonces, primera observación, ¿no? Luego nos indica que administremos una cada 24 horas por... ¿qué se imaginan que dice ahí? 14 días, ¿no? Sí, 14 días. Sí. 14 días, ok. ¿Ustedes qué se imaginan que es correcto administrar 1 gramo por 14 días a un niño de 1 año, 2 meses? No. Es mucho. Es mucho, o sea, es una dosis que, para empezar, podríamos asumir que es mayor a la que podría requerir. Y la duración del tratamiento también por 14 días, bueno, pues solamente que tuviera una septicemia, que estuviera hospitalizado y tuviera una septicemia, una peritonitis, una neumonía bacteriana, bueno, podríamos quizás sí llegar a requerir este tipo de medicamento. Pero para una faringitis viral, la verdad es que no tiene ningún caso, ¿no? Otra vez tenemos una elección incorrecta de medicamento. Luego, el segundo medicamento que decían ustedes, aciclovir, viene una concentración que son 250 miligramos en 5 mililitros. Suponemos que es una forma para administración oral en suspensión. Y nos dice que 7 mililitros cada 6 horas por 6 días. ¿Alguien sabe qué es el aciclovir? No, yo no. Muy bien. Creo que es para virus. ¿Es un antiviral, no, profesor? Exactamente, es para virus, es un medicamento antiviral. Hemos visto en televisión que aparecen ahí comerciales, uno de ellos del cicloferón, y dicen ahí para cuando aparecen los fuegos labiales, ¿no? El aciclovir es un medicamento antiviral específicamente que va a tratar enfermedades causadas por virus herpes simple o por virus herpes zóster. Entonces, aunque decimos, bueno, pues si se trata de un virus, porque dice el doctor que es una faringitis viral, y si el aciclovir es un medicamento antiviral, bueno, pues ahí le estamos dando en la torre al bicho, ¿no? Y no, porque el aciclovir, les digo, es específicamente indicado para infecciones por virus herpes simple o virus herpes zóster. Entonces, las infecciones virales respiratorias nos las van a causar algunas especies de coronavirus diferentes al COVID-19, rinovirus, virus influenza A, influenza B, virus de la parainfluenza, rinovirus. Entonces, una cantidad amplia de agentes virables, pero ninguno de ellos es susceptible al aciclovir. Entonces, otra vez, no tenemos una elección correcta del medicamento. Si en todo caso supusiéramos que
que el paciente tiene una faringitis viral de tipo influenza, a lo mejor que estuviera cursando con un cuadro de influenza estacional, y podríamos a lo mejor utilizar un antiviral, pero no sería aciclovir, sería en todo caso el oseltamivir que vimos en la primera receta, ¿no? Tenemos un tercer medicamento, nistatina, 100,000 unidades. ¿Saben qué es la nistatina? ¿Es antifúngico? Exactamente, es un medicamento antifúngico, es decir, o antimicótico, que es un sinónimo, que es una especie de medicamento antiinfeccioso, pero que va a ir dirigido al tratamiento de infecciones por hongos. Igual, tenemos un diagnóstico de una micosis o de algún tipo de problema por hongos. Tampoco, ¿no? O sea, de virus con hongos son dos especies completamente diferentes y sin embargo nos dice 3 mililitros cada 6 horas por 7 días. Puede ser que a lo mejor ustedes han quizá visto dentro de nuestras familias a veces cuando hay bebés pequeñitos que cursan con fiebre y que les dan antibióticos, de repente dice la mamá que ya les salió el algodoncillo, ¿no? Y que tienen la lengüita bien blanca y que están irritables, chillones, no aceptan el alimento, todo lo rechazan. ¿Por qué? Porque causan inflamación tan aguda en la cavidad oral, la lengua, encías, incluso hasta en el esófago, que les va a impedir alimentarse porque les va a causar mucho dolor. En esos casos, pues sí es muy útil la nistatina, pero aquí no vemos entre el diagnóstico que se haya hecho mención de esto, ¿no? Y entonces, miren, ya tenemos 1, 2 y 3 agentes antiinfecciosos, un antibiótico para bacterias, un antiviral para virus y una nistatina para hongos. Y nos dicen el diagnóstico que es una faringitis viral. Entonces, ¿tiene congruencia nuestro diagnóstico con nuestros tratamientos propuestos? No, profe. No tiene ninguna congruencia, exactamente. Ustedes como profesionistas de enfermería, que son los responsables quizá de la administración de un medicamento en un paciente a nivel hospitalario, tienen el derecho incluso de decir, no, yo no voy a administrar este tratamiento porque de acuerdo a mis conocimientos me queda claro que el diagnóstico no corresponde con el tratamiento que se va a administrar y yo de esta manera pues comienzo la alerta precisamente para evitar los errores de medicación. ¿Por qué? Porque ninguno de estos 3 agentes están justificados en este paciente, ¿no? Más allá de que si las dosis correspondan o no, porque bueno, ya a partir de la próxima clase vamos a comenzar a conocer las fórmulas para administrar en pacientes pediátricos, pero aun cuando fueran las dosis correctas, la verdad es que los agentes no son los ideales para este paciente. Y tenemos un cuarto más, que es la neomelubrina, que lo que contiene este medicamento es metamizol sódico, que es un medicamento analgésico, antipirético, es decir, nos va a aliviar el dolor y nos va a aliviar también la fiebre. Viene ahí una concentración que dice 250 miligramos en 5 mililitros. Lo que falta aquí también es indicar la forma farmacéutica, porque tendría que decir, a lo mejor en alguna parte, suspensión para administración oral. Igual nistatina nos tendría que decir suspensión oral y aciclovir suspensión oral y ceftrexona, bueno, ahí sí nos indica solución inyectable. Y nos dice que de neomelubrina demos 10 mililitros, o sea, 500 miligramos de metamizol a un paciente pediátrico. ¿Ustedes creen que es una dosis correcta? Si la tableta para adultos contiene 500 miligramos, ¿será la dosis adecuada para un niño de 1 año? No. No, profe. No, profe. No, pues definitivamente no. Y les digo, no necesitamos conocer realmente mucho de farmacología para saber que si 5 mililitros de suspensión contienen 250 miligramos, si le indicamos 10 mililitros, le estamos administrando 500 miligramos de metamizol a un niño. Y la neomelubrina o el metamizol tiene una reacción adversa muy temida, que es causar agranulocitosis, que es un tipo de enfermedad hematológica en donde se inhibe la formación de glóbulos blancos. Y bueno, obviamente esto no bastaría nada más con que no se produzcan glóbulos blancos, sino que lo expondría a algunas tipo de infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, aunque lo indica por aparentemente 3 días, que aquí se ve que está como encimado, porque a lo mejor
le había puesto 2 y después se arrepintió y le puso 3 o no sé. Entonces, ya nos damos cuenta que en este pacientito pues hay una serie de inconsistencias que no son las ideales para manejarlo. Además de todo, pues que les digo, es un paciente pediátrico y con ellos siempre hay que ser más cuidadosos respecto a los medicamentos. No está bien que nosotros nada más administremos por 5 mililitros, por 10 mililitros, por una inyección del frasco completo, no. Tenemos que hacer cálculo de dosis, aunque sea muy cercana a la unidad que vemos aquí, tenemos que ser muy, muy precisos. Por eso a veces administramos 1.5, 2 mililitros, 2.5 o 3 mililitros, etcétera, ¿no? Ser muy cuidadosos en esa parte, ¿no? Y tenemos esta otra receta que supongo que ya algunos de ustedes están más familiarizados con este formato. Es una receta institucional del Seguro Social, ya es un formato electrónico que contiene muchos elementos de seguridad, desde códigos de barra, contiene un folio, código QR. Aquí arriba, donde ya no alcanzamos a ver, nos indica el nombre del paciente, su número de expediente, el número de Seguro Social, consultorio, turno, etcétera. Y viene aquí ya la fecha completa, viernes 18 de enero del 2019, cuando se expidió. Y también nos indica aquí que no se va a surtir después de 72 horas. Enlista 3 medicamentos. Si se dan cuenta, como ya es un sistema automatizado, tenemos una clave institucional del medicamento, una clave institucional del medicamento. Tenemos las sustancias activas, paracetamol, difenhidramina y ambroxol. Tenemos una forma farmacéutica, solución oral, solución inyectable abajo y solución. Tenemos una concentración porque nos dice cada mililitro contienen 100 miligramos de paracetamol. Viene una presentación que es en un envase de 15 mililitros y otra información adicional que trae un gotero calibrado a 0.5 y a 1 mililitro que está integrado al envase y que funciona como tapa, ¿no? El famoso paracetamol que todo el mundo conocemos en gotas, y nos dice la administración que demos 16 gotas cada, no se ve muy claro, pero a lo mejor diga cada 8 horas durante 3 días y cantidad de surtir un frasco, ¿no? Entonces, ustedes pueden notar que a partir de esta prescripción la información ya es un poco más completa, ya es un poco más descriptiva, ya es más claro, desde luego, que si no hay fallas con la impresora, es más clara toda la indicación, nos dice el número, la unidad de dosificación, en este caso 16 gotas, y esto ya es a partir de uno en una computadora selecciona cuántas gotas, la frecuencia, ya viene precargadas en el sistema, ¿no? Y aparte, pues bueno, solamente vamos a surtir un frasco. Esto es bien importante porque también hay medicamentos que si nosotros lo damos así en blanco, sin esta indicación, nos van en la farmacia se pueden surtir indefinidamente, ¿no? Y se le puede dar un mal uso también a esto, ¿no? Y vemos en el caso de la difenhidramina, pues que también contiene una dosis que es medio mililitro cada 24 horas durante 30 días, que se me hace también muy prolongado para un proceso probablemente también de infección respiratoria, porque tenemos ambroxol y paracetamol. Y finalmente el ambroxol, 8 gotas cada 8 horas durante 5 días. Entonces, aparece aquí el nombre de una doctora, su cédula profesional, la matrícula institucional, y podemos de alguna forma decir que la receta está más completa. Sin embargo, bueno, la prescripción pues ya depende mucho del juicio médico al momento de elaborar la receta. ¿Okay? Y tenemos no solamente la receta, sino también tenemos a nivel ya de hospitales, cuando se trata de pacientes que van a requerir un manejo en internamiento, las indicaciones que se dan, ya sea en una nota inicial, por ejemplo, esta es una de urgencias, o también en las notas médicas que están en las tablas que cada paciente tiene a los pies de su cama, y que cuando se hace la visita a los pacientes, el médico actualiza o anota sus indicaciones y enseguida pues los médicos internos o los residentes toman nota de los procedimientos, estudios, etcétera, hacen todas las requisiciones, hacen tomas de muestra y el personal de enfermería verifica los medicamentos que hayan sido prescritos, las soluciones y comienzan a hacer sus procedimientos para
para administrarlas al paciente. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que es una nota que contiene más elementos para poder conocer el estado del paciente. Nos dice que el diagnóstico de inicio fue un dolor abdominal. En la parte arriba vemos que dice aparte que tenía vértigo y debilidad. Y ya en el resumen pues nos dan alguna información. Dice que llevaron a este niño con fiebre y dolor abdominal y un médico les indicó un tratamiento analgésico y antibióticos. Continúa con el dolor abdominal y nuevamente lo llevan aquí al Seguro Social y ya lo revisan y lo deciden ingresarlo para hacer estudios complementarios. Dice aquí realizar biometría hemática. Ya no se escucha, profe. No se escucha. Una vez más. Volvió a pasar, otra vez se apagó mi computadora, no sé qué esté sucediendo, pero bueno, estábamos ahí hablando de esta hoja de indicaciones médicas y decíamos que al paciente se le había decidido internar para poder hacer unos estudios complementarios, pero también para iniciar un tratamiento farmacológico, ¿no? Un tratamiento que más o menos aliviar algunos de las enfermedades que está presentando nuestro paciente. Y les decía que en esas indicaciones aparecen diferentes anotaciones que van a ir dirigidas a todos los profesionales de la salud que van a estar al cuidado de ese paciente. Tal vez no alcanzaron a revisarlas todas completamente, pero veíamos en una primera línea que tenía unas letras que son A, H, N, O. ¿Alguien sabe a qué se refieren estas 4 letras, A, H, N, O, en las indicaciones de un paciente hospitalizado? Ayuno hasta orden. Ajá, a ver, es ayuno, pero ¿qué más decías? hasta nueva orden. Es correcto. AHNO es ayuno hasta nueva orden. Entonces, uno de los elementos que decíamos al inicio de esta sesión que íbamos a también estudiar, pues son las abreviaturas de uso más frecuente, más común. Y esta es una de ellas, ¿no? AHNO, que quiere decir ayuno hasta nueva orden. Porque si solamente indicara ayuno, el ayuno médico, para realizar algún estudio diagnóstico, algún procedimiento, tiene que ser al menos de 8 horas, pero si vamos a tomar químicos en laboratorio siempre nos dicen ayuno mínimo de 8 horas y máximo 12 horas, es decir, tampoco puede ser un ayuno muy prolongado porque el cuerpo comienza a producir otro tipo de sustancias como resultado de ese estado sin alimentos y bueno, va a ser quizá, va a darnos resultados inesperados si nosotros prolongamos más el ayuno. Pero cuando nos indican ayuno hasta nueva orden, quiere decir que el paciente en ese momento se va a contraindicar o a prohibir cualquier tipo de medicamento, líquidos por vía oral, hasta que el médico nuevamente indique que inicie su alimentación, ¿no? Y para eso puede ser un día completo, 2 días, 3 días, no sé, de acuerdo al cuadro del paciente, podrá extenderse ese tratamiento. Y para eso, pues bueno, está la vía intravenosa, que es la que se va a encargar también de aportar toda esa glucosa que a lo mejor nuestro paciente pueda requerir. Y no solo la glucosa, sino también el volumen de líquidos que su cuerpo necesite para mantenerse hidratado. ¿Ok? Ya se inició mi computadora, nada más déjenme abrir la presentación en pantalla. Déjenme apagar el micrófono aquí.
Listo, ¿ya me escuchan? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Bueno, pues muchas gracias y una disculpa por estos inconvenientes que nadie estamos listos para ello, pero bueno, vamos a regresar. Eh, um, Estamos aquí en esta hoja y podemos ver entonces que HNO pues hay nuestra nueva orden, CGE y SVT igual son unas abreviaturas o unas siglas que nos van a indicar los cuidados generales de enfermería y signos vitales por turno. Aquí hay otras indicaciones respecto a, obviamente, los cuidados que están incluidos en enfermería, como son la posición del paciente, cuidados, por ejemplo, para evitar caídas, el que se va a iniciar manejo perdón, se van a administrar líquidos y por lo tanto necesitamos hacer un control de los ingresos y los egresos en líquidos, que tenemos que estar vigilando su estado neurológico y nos indican diferentes esquemas de soluciones intravenosas, solución salina. Dice aquí 0.9%, vamos a ver más adelante que un punto no puede ir así desnudo, sino que tiene que ir un 0 antes de él para que podamos hacerlo correcto, porque no existe la solución salina al 9%, sino es 0.9%, entonces aquí eso si tuviéramos que hacer una preparación a esa concentración, pues estaríamos quizá enfrentándonos a esa duda de si es 0.9 o es al 9%. Nos indica que para 1 hora, después solución para 8 horas, 1500 cc, M12 SC. ¿Saben qué son estas letras que están aquí? ¿No? Bueno, a ver. Ok, bien, aquí en 1500 cc significa centímetros cúbicos, que sería prácticamente litro y medio de solución. El M2SC significa metros cuadrados por área de superficie corporal, es otra de los cálculos que vamos a aprender a hacer y que esto se va a administrar para un día, ¿no? Para 24 horas. Solución salina, ahora sí, al 0.9%, administrar 70 cc, o sea, 70 centímetros cúbicos, y solución glucosada al 5%, 330 centímetros cúbicos. Medicamentos. Vemos aquí que nos indica ranitidina 20 miligramos IV cada 12 horas y metoclopramida 2.5 miligramos IV. No nos indica la frecuencia, tampoco nos indican por cuánto tiempo lo tenemos que hacer. Entonces, a nivel hospitalario, obviamente día con día o tal vez turno con turno, las indicaciones van cambiando y quizá ya en algún momento el médico decida que se interrumpa alguno de estos medicamentos o que se continúe por 1 o 2 días más, según el caso, ¿no? Realizar estudios de laboratorio, biometría hemática completa, examen general de orina, química sanguínea y electrolitos séricos y reportar eventualidades. Vemos aquí una anotación a las 21 horas. Esta nota se hizo a las 18 horas, imagínense, a las 6 de la tarde. Y a las 9 de la noche alguien agregó aquí metamizol 200 miligramos IV cada 8 horas. Pero aquí adelante, a pesar de que hay una firma que está de alguna manera respaldando esa prescripción, vemos que hay un paréntesis que dice no aplicar. Entonces ya no sabemos si sí o no se va a administrar este medicamento. ¿Y quién hizo esta aplicación, esta anotación? Si la hizo este mismo médico o alguien más. Entonces no es muy clara esta indicación, aparte de que ya no es correcto que si este documento está cerrado, es decir, ya se completó, ya se firmó por un médico, no podemos hacer una anotación aquí, sino que tendremos que iniciar una siguiente hoja, que sería ya unas indicaciones médicas para poder continuar con cualquier tipo de indicación. Nada más para que ustedes se den cuenta, 200 miligramos IV de metamizol para un niño de 7 años, y recuerdan en la otra receta que era un niño de 1 año con 2 meses y le estaban administrando 500 miligramos vía oral. Entonces, vean, ¿no? La diferencia o la grande diferencia que hay en cuestión de la dosis para pacientes pediátricos. Y bueno, estas son unas indicaciones que aunque son chuscas,
de alguna manera tienen una enseñanza, ¿no? Vemos que dice, si el corazón no camina, usa dopamina. Si el corazón late a 1000, aplica verapamil. Si la arritmia está cañona, usa amiodarona. Si la presión venosa central valió gorro, pasa Harman a chorro. Si respira con dificultad y estridor, aplica tubo y ventilador. Si la orina no se mide, aplique furosemide. Si la PIC, que es una presión intracraneana, está del cocol, aplica manitol. Si la sepsis va fregona, aplica ceftriaxona. Si la fiebre arde como el sol, aplica metamisol. Y si convulsiona como pescadito, aplique diazepam rapidito, ¿no? Entonces, aunque es algo chusco y obviamente no nos van a permitir hacer en una nota médica, sí podemos nosotros darnos cuenta que toda indicación de un medicamento debe de ir siempre justificada por una condición clínica, ¿no? No podemos simplemente administrar medicamentos porque se nos ocurra, porque los tengamos como únicos disponibles, sino que realmente tenemos que hacer tener una congruencia entre lo que está sucediendo con nuestro paciente con lo que vamos a recomendar, ¿de acuerdo? Y bueno, regresamos entonces así otra vez al tema de los errores de medicación y la aplicación de los correctos que ya estudiamos en la sesión pasada. Esta y la siguiente diapositiva son las mismas que vieron en la presentación anterior y las pongo nuevamente para que podamos recordar cuáles son estos tipos de errores de medicación. Otra vez, medicamento erróneo, omisión de dosis o de medicamento, dosis incorrectas, frecuencia de administración errónea, forma farmacéutica errónea, error de preparación, manipulación y acondicionamiento, técnicas de administración incorrecta, vías de administración errónea, velocidad de administración equivocada, hora de administración errónea, paciente equivocado, duración de tratamiento incorrecto, monitorización insuficiente del tratamiento, medicamento que esté deteriorado y falta de cumplimiento por el paciente. Entonces, nos damos cuenta que aunque son 15 o no, se enumeran aquí 16 otras, cualquiera que no esté incluida aquí, tenemos más de 10 tipos de errores de medicación reconocidas, pero la verdad es que en un escenario clínico nos podemos enfrentar a la combinación de todas ellas y no es que entre más errores detectemos, mayor va a ser el riesgo sobre un paciente. No, basta un solo error que cometamos en nuestra administración de medicamentos para que pues el que pague los platos rotos sea nuestro paciente, ¿no? Entonces, y no solamente la salud de esas personas van a ser las consecuencias más indeseables, sino ya les decía también que cuando nosotros como profesionistas cometemos errores por no tener la competencia técnica, por no tener los conocimientos, por haber tenido una mala práctica, tenemos una responsabilidad legal y tenemos una responsabilidad también de tipo ética y que, bueno, nos puede también representar alguna sanción hasta que pues perdamos el ejercicio de nuestra carrera. Entonces es bien importante que sepamos tener ese cuidado para evitar ese tipo de situaciones. Y bueno, ya que conocemos los errores, pues tenemos que saber de qué manera vamos a prevenir este tipo de incidentes. Y aquí voy a necesitar nuevamente que me ayuden con su participación respecto a, por ejemplo, el paciente correcto. A ver, ¿cómo podríamos asegurarnos que tenemos a un paciente correcto? Igual pueden pedirme la palabra y damos la oportunidad de hablar. Podría ser por el nombre completo del paciente, la edad. Ajá, nombre completo del paciente. ¿Qué más, perdón? Su fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, exacto. Profe, ¿podría? Profe. La talla, ¿Sí? el peso. La ficha de identificación y preguntarle al paciente si es de su nombre. Es correcto. Tenemos, también escuchaba por allí en segundo plano, el peso y la talla, es verdad. Todas las variables que sean relacionadas a nuestro paciente nos van a orientar a que efectivamente se trata de la persona correcta, ¿no? Hay una parte de la historia clínica o de las notas médicas que es precisamente la ficha de identificación y en esta vamos a poder reconocer, además de su nombre completo, su sexo, su fecha de nacimiento, su peso, talla, a lo mejor
tenemos otras variables que nos van a permitir reconocer que la persona que está allí se trata de nuestro paciente correcto. Si es un paciente que se encuentra consciente, nosotros vamos a poder confirmar con él esta información y decirle, buenos días, ¿es usted Armando Cortés Mendoza? Ah, sí, soy yo, señorita. Ah, ok, pues mire, ¿usted está aquí por este motivo de salud? Sí, ok. Ok, bueno, mire, voy a administrar estos medicamentos y entonces ya hacemos una verificación de que tenemos delante de nosotros al paciente correcto, porque leíamos entre uno de los ejemplos en la sesión anterior que podía estar en la misma sala dos Juan Pérez, y eso pues ya, si nosotros no nos detenemos un poquito a confirmar que efectivamente se trata de nuestro paciente, podríamos intervenir, ya sea con un procedimiento o un medicamento incorrecto, por no haber hecho esta verificación. Respecto al medicamento correcto, ¿cómo podríamos asegurarnos que tenemos el adecuado en nuestras manos? ¿Podría ser por las indicaciones y por el nombre, profe? Sí. ¿Por el diagnóstico que tiene? También. Así es. Bueno, nada más para retomar el mensaje de Misael, también nos decía que el nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Sí, porque puede ser que haya 2 o 3 Armandos ahí en la sala y que si nada más preguntamos por Armando, va a decir, sí, soy Armando. Ok, perfecto, pero resulta que uno era Armando Cortés, otro Armando Pérez y otro Armando López y ya nos equivocamos, ¿no? Y sí, respecto al medicamento, pues tenemos que identificar. Nosotros en el marbete ya sabemos que todo medicamento va a venir contenido en un envase secundario, en la cajita, que va a tener adentro el blister o el frasco o la ampolleta, y en este marbete va a traer la denominación distintiva, su denominación genérica, su vía de administración, su concentración, su forma de preparación, y que obviamente nosotros cuando tenemos en nuestra mano el expediente del paciente, tenemos que consultar cuál es el diagnóstico para que efectivamente podamos ver que el medicamento que está allí asentado es el que corresponde con su padecimiento, porque puede ser que a lo mejor quien hizo la anotación fue un médico interno, un médico residente que hizo guardia y que aparte lo castigaron e hizo doble guardia y ya está más dormido que despierto y que hizo la anotación en la tabla de un paciente incorrecto, ¿no? Entonces hay que asegurar esa congruencia y cuando ya tengamos el medicamento y tengamos la certeza de que sí corresponde con el tratamiento, pues verificar todo lo demás respecto a toda la información que aparece descrita allí en ese marbete. Ok, bueno, ahora respecto a la vía de administración correcta, sabemos que hay diferentes vías. Menciónenme algunas de ellas. La intramuscular, la intravenosa, La oral. vía sublingual. Intradérmica. Ajá, intradérmica, intramuscular, oral. Intradérmica. También rectal, vaginal, sublingual. Sublingual, Melissa. También inhalado, ¿no, profe? Inhalada. Subcutánea. Subcutánea. Intraarterial, intratecal. Intraarterial, intratecal, exacto. Exacto. ¿No, profe? ¿Perdón? ¿Tópica? Exacto, tópicas, oftálmicas, óticas. Recuerden que hay infinidad, ¿no? de vías de administración, intramuscular, intravenosa, tópica, oral. Sí, es correcto, Sandy. Nada más aquí, a lo mejor se te fue la letra, pero atópico es algo diferente a atópico, ¿no? Atópico se refiere a las enfermedades que son más bien de origen inmunitario, como la dermatitis atópica, el asma también es atópica, conjuntivitis alérgica también es una enfermedad atópica, entonces es muy diferente a atópico, ¿no? Entonces nada más esa observación, tópica, rectal, etcétera, es verdad, ¿no? Pero también tenemos otras vías de administración que son, podríamos llamarle como que compuestas, como por ejemplo la administración oral también podría ser a través de una sonda nasogástrica, la administración también, por ejemplo, por una intravenosa podría ser a través de una línea periférica o podría ser también a un acceso venoso central. Entonces,
En cada uno de ellos van a tener diferentes indicaciones. No, hay medicamentos que no podemos administrar en una vena periférica porque les va a causar una flebitis, ¿no? O sea, una inflamación en sus vasos sanguíneos muy importante y dolorosa, ¿no? Entonces se tienen que enviar a vasos sanguíneos de mayor calibre para poderla tolerar, ¿no? Entonces, sí, tenemos que asegurarnos que el medicamento que tenemos en mano y de acuerdo a la prescripción también corresponda con la vía de administración que está señalada en su medicamento. Todo lo van a traer, no va a haber ninguno que omita esta información. Dosis correcta, pues bueno, ya sabemos aquí que la indicación, la prescripción tiene que indicar cuánto del medicamento tenemos que administrar, con qué frecuencia, y la forma farmacéutica que tengamos en la mano, pues también debe de permitirnos hacer esa administración, porque si estamos hablando de tabletas orales para administración oral y solamente tenemos presentaciones de 500 y 750 miligramos, y si el médico nos dice administrar 600 miligramos, no lo vamos a poder hacer a partir de una tableta porque no la vamos a poder fragmentar para tener una concentración así tan precisa. Pero si la formulación es para administración intravenosa o en suspensión oral, allí sí podemos hacer el cálculo de dosis utilizando alguna, ya sea jeringa, alguna pipeta o algún otro tipo de recipiente milimétrico que nos permita hacer una prescripción más adecuada, más precisa. El horario de administración correcto. También, pues bueno, sabemos que en las notas, en las hojas de enfermería para administración de medicamentos, siempre vamos a tener que anotar el día, la fecha y la hora en la que administramos un medicamento. Y este horario de administración pues tiene que ser congruente con la frecuencia que se propone desde la prescripción. Si ustedes ven que la administración dice administra cada 8 horas y un turno hospitalario cambia cada 8 horas, bueno, en cada turno debe de haber una administración y tiene que ser cuando se cumplen las 8 horas estrictamente hablando, es decir, que si se administró a la medianoche, a las 8 de la mañana tendrá que ser la siguiente administración, y no una hora antes y no una hora después, porque todas esas diferencias en tiempo van a repercutir en las concentraciones plasmáticas del medicamento y obviamente podríamos tener una respuesta terapéutica menor a la que estamos esperando. La indicación correcta, pues bueno, otra vez, ¿no? Verificar que precisamente el medicamento corresponda con el padecimiento de nuestro paciente. La respuesta correcta, pues es precisamente ya la consecuencia de nuestra intervención. Si nosotros administramos un medicamento para aliviar la fiebre, tendríamos que observar que efectivamente en nuestro control de temperatura que hagamos con horario, veamos que sí, la curva de temperatura comienza a descender hasta normalizarse y que no, a lo mejor no corresponde. Es decir, yo administré ya mi medicamento y resulta que no bajó la temperatura y cuando verifico, no, pues no le administré un antipirético, le administré algún otro medicamento cualquiera y obviamente eso fue el error, no haber verificado esa respuesta también con la administración. Y por último, pues la documentación correcta, que es obviamente todo lo que hagamos, todo absolutamente, tiene que estar escrito, porque recuerden ustedes que lo vimos en la sesión anterior, que el expediente clínico y toda la información que allí se asiente se convierte, o sea, es un arma de doble filo. Se puede convertir en nuestra defensa, pero también se puede utilizar en nuestra contra, ¿no? Como los ladrones. Cállate porque esto puede ser usado en tu contra, así mismo, ¿no? Lo que nosotros registremos en nuestros formatos no va a pasar únicamente allí como algo que hicimos una tarea diaria, sino que se vuelve un instrumento legal que en caso de una demanda por negligencia, por algún tipo de malpraxis médica, las autoridades judiciales pueden hacer auditoría a nuestros expedientes clínicos y poder, obviamente, pues con personal que sepa de esto, identificar errores y a partir de ahí, miren, aquí se prescribió este medicamento que no correspondía a este padecimiento y se administró en tantas dosis y fue la enfermera fulanita de tal y fue el doctor fulano de tal y a ver, órale, responsabilidades sobre ellos porque cometieron errores de medicación que pudieron haberse evitado. Entonces, por allá veíamos que los documentos que se generan dentro del expediente clínico
no se van aunque ya el paciente se dé de alta, aun cuando el paciente haya fallecido, esos documentos no se destruyen, sino que se van a mantener en un archivo al menos durante 5 años, que es lo que establece nuestra ley, y por ese tiempo podríamos tener algún tipo de investigación judicial y tener todavía responsabilidades, aun cuando a lo mejor el paciente ya les digo, falleció y ya aparentemente no hay sobre nosotros una responsabilidad mayor. ¿Ok? Y bueno, vamos a, respecto a los registros, perdón, a este último punto, hay registros que se pueden hacer de vía por métodos electrónicos, ya lo vimos en la parte de receta. Hay instituciones que cuentan con sistemas informáticos en donde ustedes básicamente capturan la información que ven en las indicaciones o en las recetas y se hace una solicitud ahí electrónica y ya se surten los medicamentos y ustedes asimismo registran cada administración. Obviamente en nuestro medio, pues este tipo de sistemas por software, pues realmente son quizá más aspiracionales en instituciones privadas. La gran mayoría del campo de trabajo, pues se sigue utilizando todo el expediente escrito. Entonces, pues nos vamos a enfrentar a los dos tipos de registros, tanto los electrónicos como los escritos, pero en su mayoría van a ser escritos. Y les decía, cuando llegue a haber alguna prescripción verbal, alguna indicación verbal, ustedes deben de también asegurarse de documentar perfectamente que hubo esa indicación, porque les digo, puede haber una situación de urgencias. Llega un paciente a lo mejor en estado de choque, con un accidentado, con una hemorragia activa, en paro, y ustedes se encuentran en el área de trauma choque, y en ese momento el médico comienza a dar indicaciones y dicen, a ver, colóquele accesos venosos, y necesitamos administrar, si están en una reanimación, comiencen a administrar, a ver, una de atropina, una de adrenalina, y comienzan a indicar medicamentos. En ese momento ustedes no van a poder estar con su tabla en mano y decir, a ver, permítame, doctor, déjeme, tomo nota aquí de la indicación. No, o sea, primero se actúa y después ustedes deben de tener la oportunidad de decir, ok, doctor, pues usted me indicó que fueron 3 ampolletas de atropina, 3 ampolletas de adrenalina, ya están aquí anotadas, por favor, fírmeme el expediente de que ya respalda sus indicaciones, porque si no, les digo, también esa información puede ir en contra de ustedes. Y cuando reciban estas indicaciones orales, por ejemplo, por vía telefónica, porque a lo mejor se encuentran en guardia y un paciente tiene una situación de algún síntoma inesperado durante ese turno y no hay un médico tratante en ese momento, ustedes se comunican con este médico y él les dice, sí, administrale a mi pacientito tal medicamento, se lo das en tal dosis, y nada más una dosis única, yo mañana que vaya lo vuelvo a checar y ya vemos si lo continúa. Ustedes deben de asegurarse allí en ese momento, confirmar esa información y decirle, ok, doctor, de acuerdo a su indicación, entonces voy a administrar paracetamol en tabletas de 500 miligramos, le voy a administrar una dosis única y mañana, en cuanto usted esté aquí, vuelve a valorar al paciente para saber si lo continuamos. Y si el doctor les dice, eso es correcto, ok, ustedes toman nota en su expediente y dicen, 22 horas con 30 minutos de la noche, se realiza llamada al médico fulano de tal, para indicarle que el paciente presenta fiebre cuantificada de 39.3 grados, que no se dio con medios físicos, y el médico nos indica vía telefónica que administremos paracetamol 500 miligramos, vía oral en dosis única, y el día de mañana se hace la valoración del paciente si lo continúa. Y lo firman ustedes o lo firma quien se encuentre en ese momento autorizado para hacer esas anotaciones en el expediente clínico, para que así ya haya una aclaración de quién es la persona responsable de ese tratamiento y no que vaya a recaer precisamente sobre ustedes, porque digan, ¿y por qué le dio paracetamol? Es que me la indicó el doctor. Yo nunca te dije, ¿no? ¿Cómo no, doctor? Yo le llamé, acuérdese, ¿no? Y entonces empiezan a haber problemas. Entonces eso también les puede ayudar a ustedes mucho para evitarse, les digo, este tipo de responsabilidad legal.
Así es, Sandy, ya ves que te dice que se te ha habido por ahí la A, no hay problema. Pero ya aprendimos que atópico es algo alérgico. Sí, Lisbeth, ¿ibas a decir algo? Sí, lo que pasa es que me tengo que retirar porque es una situación. De acuerdo, Lisbeth. Bueno, nada más te encargo ahí que también que puedas consultar la presentación para que no te pierdas el resto de la información. Y bueno, vamos a procurar que puedan estar en la sesión completa para que no haya ningún otro tipo de situación, ¿sale? Gracias, Lisbeth. Y bueno, continuamos entonces con esta presentación. Vamos a las abreviaturas que utilizamos más comúnmente cuando registramos algo relacionado a la toma de medicamentos. Y quiero, antes de que veamos este tema de abreviaturas, que nos refiramos otra vez a un documento legal, oficial, que emitió el gobierno, la autoridad en salud, que es la Secretaría de Salud. En el Diario Oficial de la Federación decíamos que es donde se publican todas las disposiciones de las autoridades. Y aquí se publicó el día 15 de octubre del 2012 en la NOM 004 SA 3 2012, que es la norma que nos indica cómo debemos de integrar un expediente clínico y cuál es el valor legal y médico de un expediente clínico, qué documentación se debe de incorporar a él, qué tipo de documentos, tanto en papel como documentos digitalizados, electrónicos, por otro tipo de medios, son parte también de este expediente clínico. Pero lo que quiero que hagamos énfasis es en estas numerales 5.8 al 5.11, en el que el primero dice que todas las notas médicas, el 5.8 dice que todas las notas médicas, reportes y cualquier documento que surjan como consecuencia de la aplicación de esta norma, se tienen que apegar a las disposiciones jurídicas que resulten aplicables relacionadas con la prestación de servicios de atención médica, cuando sea el caso. Es decir, siempre tenemos que referirnos a todo este marco legal. Les decía, no solo de esta norma 004, sino también todas las normas que vimos, la de enfermería y cualquier otra de las que estaban enlistadas en la norma anterior de salud del niño, de la mujer, embarazada, lactancia, tuberculosis, lepra, transfusiones, etcétera, ¿no? Todo lo que aplique. El 5.9 nos dice que las notas médicas y reportes a los que se refiere en esta norma deben de tener el nombre completo del paciente, la edad, el sexo y en su caso también el número de cama o del expediente. ¿Por qué? Porque solamente así podemos hacer una trazabilidad, es decir, podemos rastrear que efectivamente la información que allí se registró pertenece a este paciente y que no pertenece al de la cama de al lado, porque puede ser que allí cuando estemos abriendo un expediente, cuando estemos iniciando una nueva hoja, si no la identificamos correctamente, cuando ya queramos incorporarla a un expediente, vamos a decir, ah, caray, ¿será de este paciente o será del otro? Y como no tenemos ningún dato que nos diga, por lo menos, que es una mujer o es un hombre, o que es un paciente adulto o un paciente pediátrico, no vamos a poder hacerlo con la suficiente certeza. Entonces, desde allí nos permite conocer que el paciente que tenemos allí es el correcto y a partir de allí es que debemos de hacer cualquier tipo de intervención. El 5.10 dice que todas las notas en el expediente clínico deben de contener la fecha, la hora, el nombre completo de quién está elaborando y la firma autógrafa o electrónica o digital, si lo aplica, de estas, bueno, en estos casos, las firmas, ya sea digitales o electrónicas, tienen que sujetarse también a otro tipo de disposiciones, obviamente para que sean validadas, ¿no? Pero entonces aquí otra vez nos enfrentamos a que todo médico o toda enfermera o todo profesionista de la salud que haga alguna anotación sobre el expediente, debemos de asegurarnos de colocar la fecha, enseguida la hora y de hacer nuestra anotación, nuestra indicación y anotar al final nuestro nombre, nuestra firma. En algunos casos te piden que anotes tus iniciales por el espacio del documento, que hagas una rúbrica o que anotes, por ejemplo, tu número de matrícula, si estás en alguna institución pública, para que se aseguren quién fue la persona que hizo esa anotación. Porque no es que nada más porque alguien lo escribió, ya lo tenemos que seguir. No, tiene que haber un responsable de esa intervención. Y el 5.11 dice que las notas en los expedientes deberán expresarse en lenguaje técnico médico, es decir, allí no podemos hablar como con los cuates, sino que ahí tenemos que ser utilizar el lenguaje más apropiado, que es obviamente el técnico, el médico.
sin abreviaturas. Vean ustedes que esto es un documento legal de carácter obligatorio para nosotros y nos dice aquí que no debemos de utilizar abreviaturas, con letra legible, que no tengan enmendaduras ni tachaduras y que se conserven en buen estado. O sea, aparte de que no pueden estar llenas de mole ni de café, las notas médicas, también deben de tener una escritura legible. Y fíjense ustedes que cuando llegan, por ejemplo, al Seguro Social, alguna institución pública de este tipo, a veces las anotaciones se hacen a máquina de escribir, pero todavía de las mecánicas, de aquellas que dejaron de fabricarse antes de que ustedes nacieran. Y esas máquinas ya les faltan letras, ya no sirve el carrito por donde se desplaza la hoja, no tienen ni cinta, y las anotaciones, aunque podrían estar con una letra muy comprensible, aparte los médicos escriben así sumamente rápido y así como nos comemos las letras ahorita con la computadora y ponemos atópico en lugar de tópico, así también suceden esas indicaciones y también aún con eso podemos tener indicaciones no muy claras, ¿no? Y aparte, les digo, pues no debemos utilizar abreviaturas, ¿no? Y sin embargo, en todos los documentos del expediente clínico nos vamos a encontrar con ese tipo de anotaciones en escritura, en abreviaturas. Y debemos de saber también cuáles se nos permite que podamos utilizar. Para esto, miren, este documento que les presento a ustedes, que ya lo subí también ayer a esta plataforma de Blackboard, para que ustedes lo puedan consultar, pues es un tipo de lineamiento que más o menos pretende estandarizar algunas de las abreviaturas más comunes. Aquí podemos ver que otra vez nos indican cuáles son algunos principios generales para evitar errores en la medicación y nos dicen, primer punto, que evitemos utilizar términos imprecisos, es decir, tenemos que ser suficientemente claros, no debemos de utilizar también palabras muy rebuscadas y que sean confusas, que no estén, a lo mejor, no sean parte del lenguaje técnico médico que utilizamos. Debemos de evitar abreviaturas que no estén estandarizadas, porque hay algunas que sí son muy comunes y es fácil que las podamos relacionar, como esa de AHNO, todo el mundo sabe que es ayuno hasta nueva orden, como CGE, cuidados generales de enfermería, y SVT, signos vitales por turno, IV, intravenoso, IM, intramuscular, pero hay otras que no están estandarizadas, pero que a lo mejor a mí se me hace que yo pueda abreviar una palabra así. No hay que utilizarlas, ¿no? Porque solamente yo me quiera facilitar la escritura. Si no están reconocidas y aceptadas en la comunidad médica, pues no hacer uso de ellas. No debemos utilizar simbologías porque si ya de por sí, ya vieron en las recetas anteriores que las letras médicas a veces parecen jeroglíficos, parecen algún tipo de símbolo, pues imagínense si nos ponemos a escribir simbologías, pues menos, ¿no? Menos vamos a ser claros. No debemos de utilizar tampoco los acrónimos, que los acrónimos pues son otro tipo de forma de condensar una palabra o unas expresiones y que también, si no son muy comunes, pues van a resultar más confusas. Y que obviamente cuando demos indicaciones tanto al paciente, pero también como a las que dejemos escritas en nuestros documentos, tienen que ser fácilmente comprensibles para todos los que consulten esa documentación. Y tenemos que verificar siempre el medicamento que recibamos para poder administrar contra la prescripción que efectivamente se trate del correcto. Tenemos otros principios que van a relacionarse a la denominación del medicamento. Tenemos que asegurarnos siempre que el principio activo sea el que corresponda con la indicación. Nunca debemos de abreviar el nombre del fármaco, es decir, a veces nos decimos entre nosotros, no, pásame una amoxi, y sabemos que una amoxi es una amoxicilina, pero esa amoxi yo no puedo escribirlo así en la nota médica, decir, para este paciente, amoxi tabletas, amoxi tabs 500 mg, tomar una, o sea, imagínense, ¿no? La verdad es que no se va a comprender. Entonces, no debemos de abreviar ningún nombre de un medicamento. Hablábamos también que hay medicamentos de liberación modificada, que son las de liberación prolongada, liberación sostenida, liberación retardada, y que estas debemos de anotar precisamente ese tipo de liberación para que no la confundamos con su presentación en forma de liberación inmediata. No es lo mismo una tableta, les digo, por ejemplo, de
claritromicina de liberación inmediata que una claritromicina XR, que es de liberación prolongada. Entonces, cuidado con eso, porque si elegimos mal el medicamento por el tipo de liberación, también vamos a estar a lo mejor administrando XR, o sea, una formulación que debería de darse cada 24 horas, cada 6 horas o cada 8 horas. Entonces, imagínense, nos vamos a estar sobredosificando. Y tampoco debemos utilizar simbología química ni siglas utilizadas previamente en estudios clínicos. Hay algunos medicamentos que antes de comercializarse, cuando se encuentran en fase de investigación, reciben un nombre interno, ¿no? Que les asigna el laboratorio que los desarrolla, como podría decir, a lo mejor Merck desarrolla un nuevo tratamiento y le pone un nombre interno en clave, MK499, y en toda su información hacen referencia a el producto MK499, pues es un fármaco de la clase fulana de tal que tiene estas propiedades farmacológicas y está indicado en estas enfermedades. Pero eso no lo podemos utilizar en una receta o en una prescripción, porque, bueno, ya desconoceríamos realmente cuál es la sustancia activa. Y también, bueno, pues hay otros principios que afectan a la expresión de la dosis. Tenemos que ser muy claros precisamente en utilizar siempre el sistema métrico internacional, porque ustedes saben que, por ejemplo, lo que utilizamos aquí en México con lo que se utiliza en Estados Unidos es muy diferente, ¿no? Nosotros aquí medimos nuestro peso en kilos y ellos lo utilizan, por ejemplo, en libras. Nosotros hablamos de mililitros y ellos hablan de onzas. Entonces, hay que usar lo que corresponda en nuestro medio. Utilizar también números arábigos, no podemos poner números romanos, porque, bueno, si ponemos un 5 romano, también lo podemos interpretar como una V y podría a lo mejor suponerse que la administración sea vía vaginal o vía intravenosa, ¿no? Ok, toda receta médica pues debe de llevar una información que ya vimos que debe de contener. Debemos de expresar siempre la dosis que se va a administrar por cada administración y no la dosis que va a necesitar el paciente durante el día. Es decir, por ejemplo, la administración de un medicamento en población pediátrica te dicen, la dosis ponderal de este medicamento es de 20 miligramos por kilo de peso en 24 horas. Si nosotros calculamos, decimos, bueno, este paciente pesa 10 kilos, le tengo que administrar 20 miligramos, ok, 20 por 10 son 200 miligramos, eso al día. Pero yo lo voy a administrar cada 8 horas, bueno, pues entonces esa dosis de 200 miligramos, la tengo que fraccionar en 3 tomas, entonces divido 200 entre 300 y ya me sale la dosis que tengo que administrar por toma, por cada una de las administraciones que haga separada por estas 8 horas, ¿no? Entonces, no debemos de poner la dosis total porque podríamos administrar cada 8 horas la dosis que requería en todo el día y no únicamente en esa administración. Siempre la duración del tratamiento, dosis pediátrica siempre relacionada por kilos de peso o el área de superficie corporal. En preparaciones líquidas, pues debemos siempre expresar el volumen, ¿no?, de cada una de ellas, el volumen utilizarlo en mililitros. Si no es necesario, hay que evitar el uso de decimales y de fracciones, es decir, cuando nosotros decimos, administramos aspirina, ¿no?, a un paciente que tiene diabetes, hipertensión y que creemos que tiene riesgo cardiovascular, si no tenemos aspirina Protect, les indicamos la aspirina normal y luego hay médicos que dicen tomar media tableta de aspirina diariamente. Entonces, en la anotación ponemos 1/2, ¿no? O sea, y eso es un medio y entendemos que es la mitad. Pero el paciente podría interpretarlo mal y decir, pues aquí dice que me tome 12 tabletas, ¿no? Pues yo le voy a hacer caso al doctor, pues él es el que sabe, ¿no? Y se toma las 12 tabletas, ¿no? Entonces, evitar anotar fracciones. No utilizar ceros después de una coma ni usar ceros delante de una coma. Como en la nota médica que veíamos donde el médico indica una solución salina, dice 0.9% y ahí debemos de anotar siempre el 0 antes del punto para que diga solución salina 0.9%, que es la descripción correcta. Okay. Y bueno, decíamos que siempre debemos utilizar el formato horario de 24 horas porque si nosotros ponemos algún medicamento específicamente, es decir, tomar a las 10 de la noche, si ponemos a las 10 horas, a lo mejor la enfermera del turno de la noche lo administra a esa hora,
pero la enfermera del turno de la mañana lo va a ver y, pues aquí dice que a las 10 de la mañana, pues le vuelve a administrar otra vez el medicamento, cuando la indicación original era que solamente lo recibiera una vez al día, pero a las 10 de la noche, pero si no fuimos suficientemente descriptivos, otra vez nos enfrentamos a un error. Y este tipo de indicaciones de 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, etcétera, no son tampoco las más recomendables porque igual podrían interpretarse de forma errónea, ¿no? Y bueno, hay otros elementos que, bueno, aquí vienen algunos ejemplos, el documento ya lo tienen ustedes, revísenlo para que puedan ver algunos ejemplos más claros, más descriptivos. Hay una aquí adelantito, a ver. Ok, están las abreviaturas y los términos aceptados más comunes, ¿no? Y aquí, obviamente, no todas nos van a aplicar. Este es un documento de origen español. Hay otro, el libro que ustedes tienen ya también en sus manos, que les compartí de las fórmulas para calcular medicamentos en la administración. Viene otra serie de abreviaturas y ahí nos hacen algunos señalamientos con asteriscos y dicen, estas se utilizan en Latinoamérica y estas no se utilizan en Latinoamérica. Por ejemplo, nosotros no utilizamos algunas de las que están aquí mencionadas, ahorita les indico cuáles. Pero, por ejemplo, si hay algunas comunes, como por ejemplo gramos, pues ponemos una G, litros. Generalmente nosotros ponemos la L para referirnos a litros, pero la L se puede confundir si la hacemos en minúscula con un número 1, entonces igual no debemos de hacerlo solo, sino escribir completamente la palabra litros. Microgramos, aunque aquí nos dice que el término aceptado es microgramo, o sea, completo, o MSG. MSG podría a lo mejor interpretarse como miligramos, ¿no? Si no conocemos este tipo de abreviatura, y podríamos estar administrando una dosis mucho mayor que un microgramo. Miliequivalentes es una muy común cuando administramos soluciones intravenosas y que nos dicen, a lo mejor, vamos a hacer una reposición de potasio, entonces vamos a administrar 15 miliequivalentes de potasio diluidos, ¿no? Entonces, ya sabemos que esa ME mayúscula Q se refiere a miliequivalentes. Miligramos, mg, mililitros, ml, milimoles. Obviamente hay que ser muy claros en nuestra escritura porque un milimol y un mililitro pues ya tienen una grande diferencia en cuestión de la dosis. Kilogramos, bueno, pues sí es una abreviatura muy común entre nosotros. Unidades internacionales o unidades, es preferible anotarla completo porque si ponemos UI, a lo mejor cerramos la U como una O y podría también ya no ser muy claro. Respecto a las formas de administración, bueno, la mayoría se van a escribir completamente. Hay algunas que sí son comunes, como por ejemplo jarabe, JBE, inhalable, INH, solución, sol, cápsulas, CAP o CAPS, comprimido, COM, pero lo más común es que se escriban en su totalidad para ser más claro. Y hay otras más que en cuestión de la administración ya de la frecuencia de la dosis, de los horarios. Aquí, por ejemplo, nos hacen referencia al DECOSE, que aquí en nuestro país, pues la verdad es que tampoco lo empleamos mucho y es más fácil siempre poner así con el desayuno, con la comida o con la cena, ¿no? Respecto a la frecuencia, es más común que ustedes vean cada 6 horas y que como en las recetas vean C, diagonal, 6H, o sea, cada 6 horas, o que se encuentre en una Q, diagonal, 6H, que es cada 6 horas, que es tomado más o menos de lo que se utiliza en Estados Unidos, pero lo más común les digo es que sea una C de casa, diagonal, el número en horas y la unidad de medida en tiempo, que serían en este caso horas o días, ¿no? Y tenemos unas vías de administración de las que ustedes hacían mención, pues hay que ser igual claros, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, intramuscular, sí es muy común poner IM, intravenosa, IV, pero hay algunas que, por ejemplo, no está aquí, la sublingual, SL, la subcutánea, SC, que a lo mejor para nosotros es muy común, pero, por ejemplo, en el libro que ustedes, en el texto que tienen como referencia,
nos dice que no se utilice la SC en Estados Unidos porque podría interpretarse como otro término. Vía oral, VO, también es muy común entre nosotros. En Estados Unidos, por ejemplo, se pone PO, y a veces algunos por aquí la llegan a poner PO, que es una expresión latina, que quiere decir peros, que quiere decir por boca, ¿no? Sonda nasogástrica, esa también es muy común entre nosotros, SNG. Y aquí vean que, por ejemplo, el caso sublingual, de lo que les comentaba, y la subcutánea, que nosotros sí las abreviamos como SC o SL, aquí nos dice que lo correcto es escribirlo completo, porque a lo mejor esa L, si la hacemos rápido, a lo mejor parece una C, y en lugar de darle la tableta, perdón, la administración sublingual, subcutánea, se la demos sublingual, ¿no? O viceversa, ¿no? Que también, bueno, a veces hay que aplicar un poquito la lógica, y si vemos que es algo inyectado, y que, por ejemplo, una insulina, y que se tiene que administrar por vía subcutánea, y si alguien te dice, a lo mejor un estudiante, ¿no?, de enfermería de un nivel más básico nos dice, oiga, ¿y a poco le voy a poner la insulina abajo de la lengua? Porque aquí dice que es sublingual. Pues obviamente no, ¿verdad? Obviamente vamos a detectar que podríamos enfrentarnos a un error, ¿no? Y en cuestión de algunos productos, bueno, pues las vacunas también están abreviadas. Aquí, por ejemplo, no utilizamos DTPA, sino utilizamos DPT-A, que es la difteria, tosferina y tétanos celular. Tenemos la triple vírica, que aquí ponen sarampión, rubéola y parotiditis. No ponemos TV, siempre vamos a poner por lo general SRP, que es sarampión, rubéola y parotiditis. Y así, virus del papiloma humano, VPH, pero como estas nos encontramos otras abreviaturas como hipertensión arterial sistémica, HAS, diabetes mellitus tipo 2, DM2, algunos abrevian hipertensión como HTA, entonces igual hay que saber a qué nos... IVP, insuficiencia venosa periférica, ¿qué más? EBC, evento vascular cerebral. Y bueno, hay tantas abreviaturas a las que nos vamos a poder enfrentar, y hay que irnos familiarizando con ellas, ¿no? Son tantísimas que la verdad es que no nos alcanzará el tiempo para revisarlas. Pero les decía que hay otros medicamentos que tienen unas nomenclaturas muy abreviadas, que sí son conocidas, que sí podríamos de alguna manera saber que se trata de ese producto, pero la recomendación es que no lo utilicemos. Por ejemplo, este medicamento que se utiliza en oncología, que es el 5-fluorouracilo, nos dicen que no lo abreviemos como 5FU o 5FU sin guión, como sí lo podemos encontrar en algunos textos, incluso en el producto, en el mismo envase, que le haga mención como 5FU, pero lo ideal es que evitemos ese tipo de abreviaturas para que no confundamos al personal que a lo mejor no tenga tanta experiencia. 5MP o 6MP, perdón, con o sin guión, hace referencia a 6-mercaptopurina, ADR, doxorubicina. O sea, fíjense que si nosotros no supiéramos que la doxorubicina es también llamada adriamicina, ADR nada tiene que ver con doxorubicina, o sea, ni siquiera, ¿no? Tiene ese tipo de semejanza, ¿no? Sí tiene las letras dentro de su nombre, pero no en ese orden, y pues fácilmente nos podríamos confundir. Pero miren, hay otro tipo de medicamentos, por ejemplo aquí, hablábamos de que algunos productos reciben su nombre conforme a una nomenclatura interna que hubo durante el desarrollo del medicamento. Aquí nos hablan, por ejemplo, del tacrolimus, que es un medicamento inmunosupresor que se utiliza en enfermedades, en pacientes post-trasplantados o en algún tipo de enfermedad inmunoalérgica. Y nos dicen aquí que FK506, ese es el nombre que se le dio cuando se desarrolló el medicamento. Y si ustedes revisan publicaciones científicas que hablan acerca de tacrolimus, se van a encontrar el FK506 es un medicamento inmunosupresor, etcétera, pero debemos de saber que hace referencia a tacrolimus. Para fines de documentación debemos de utilizar el nombre correcto. Otras abreviaturas que nos vamos a encontrar, por ejemplo aquí medicamentos antivirales, AZT con sidobudina, tampoco tiene mucha semejanza, y podría confundirse con ATZ, que es atazanavir, ritonavir, que es otro tipo de antivirales,
utilizados en este caso para VIH-Sida. Y vean, ¿no? La verdad es que sería bastante exhaustivo pretendernos a aprender al menos esas abreviaturas y nos resulta más fácil escribir el nombre completo. Y por ejemplo, también nosotros nos encontramos entre los... en las soluciones igual, CLK, cloruro de potasio, HCl, ácido clorhídrico, ClNa, cloruro de sodio. Entonces, lo mismo, debemos de utilizar mejor el texto completo, como por ejemplo aquí, suero glucosado o solución glucosada al 5% en lugar de SG 5%, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, solamente estas letras para quien tiene poca experiencia. Y vean, por ejemplo, aquí uno bien común. La aspirina o el ácido acetil salicílico, algunos lo abrevian como AAS, que quiere decir ácido acetil salicílico. En Estados Unidos, pues el nombre está un poquito invertido porque es acetil salicylic acid, ¿no? Entonces sería ASA. Y muchos así ponen en sus notas médicas. Administrar ASA, una tableta cada 8 horas, ¿no? En caso de dolor de cabeza. Pum. ASA. Pero resulta que esa ASA, si nosotros vemos aquí arriba otra abreviatura, es 5-ASA, hace referencia a un producto que se utiliza como 5-aminosalicílico, que es un compuesto completamente diferente y que, bueno, les digo, no debemos de caer en ese error. También es bien común que nosotros pongamos TMP, SMX para hablar de, o TMP, SMZ para trimetoprim con sulfametoxazol. Lo mismo, aunque nos resulte más fácil y rápido escribir las abreviaturas, debemos de utilizar el nombre completo. ¿Sale? Y bueno, estas son algunas símbolos o algunos elementos que podríamos nosotros a lo mejor incluir para decir plus, o sea, el símbolo de más para decir aumentar la dosis, pero igual no podemos asegurar que se interprete de la manera correcta. El por, o sea, en las recetas vimos, ¿no? Que por 3 días y ponen un tache, 3 días, no, ponemos mejor la palabra por y no utilizar expresiones como estas, ¿no? Para decir y, pues nadie a lo mejor la puede comprender fácilmente. Y así muchas más, ¿no? Por ejemplo, CC, que vimos en las notas médicas que les preguntaba en las soluciones intravenosas para el paciente pediátrico que habían hospitalizado. CC es centímetro cúbico, pero es equivalente a mililitros. Entonces, si hablan de que se administran 70 centímetros cúbicos de solución fisiológica, eso equivale a 70 mililitros. Entonces, nosotros debemos preferir utilizar el término mililitros a CC para evitar cualquier confusión. ¿De acuerdo? Ok, bueno, este documento les digo, ustedes lo tienen, lo van a poder consultar. Revísenlo para que haya una mejor comprensión de esto. Y hay un último documento que quiero presentarles en pantalla, que esto es un boletín que emitió la Ciudad de México en 2018, que se refiere a la seguridad de medicamentos respecto a los errores de medicación, ¿no? Y nos pone aquí unas siglas, ¿no? LASA. ¿Alguien de ustedes sabe qué son los medicamentos LASA? ¿A qué se hace referencia con ello? ¿No? ¿Nadie ha escuchado ese término LASA o no saben más o menos a qué podría hacerse referencia? No, profe. Ok, bueno. El término LASA, obviamente no es un término para empezar Profe. ¿Sí? No son los medicamentos que su nombre se parece, por ejemplo, con el... Bueno, hay uno que es un tecnológico y otro que es una... Ajá. Dijo que en materia... ¿Perdón? No hay aquí materia.
¿Qué crees que no alcancé a escuchar muy bien? Como que no. A ver. ¿Qué creen que no se escucha muy claramente estas últimas dos participaciones? Si quieren utilizar el chat, ahorita rápido antes de revisar el documento, podemos ver qué querían indicarnos. Sí, Linda Patricia nos hacía ahí un comentario acerca de que son medicamentos que de alguna manera tienen algún parecido. Ahorita vamos a ver en qué sentido. ¿Sí? ¿Ah? Ya recordé, es metimazol. No creo que el metimazol es el endocrinológico y es metamizol que es el... Exactamente, metamizol y metimazol es precisamente uno de esos medicamentos LASA. Nos dice aquí María Teresa López que es el error de medicación. Es el error de medicación. Bueno, nos conduce a errores de medicación, pero como tal no es eso lo que significa LASA, pero sí está relacionado con los errores de medicación. Y el metamizol y metimazol es precisamente uno de esos ejemplos. LASA es un término, una expresión en inglés que quiere decir look alike y sound alike, que quiere decir que se miran igual o se miran parecidos y suenan parecidos. Es decir, ustedes recuerdan de la presentación anterior que había un par de medicamentos en una diapositiva que eran una jeringuita que su cuerpo era así como un color gris metálico, que tenía un capuchón gris, un poco mate, y tenía un émbolo amarillo. Y para nosotros, cualquiera de nosotros, se trataba del mismo medicamento, pero nos dimos cuenta que tenían diferente denominación genérica y diferente concentración del producto. Entonces, no era precisamente el mismo medicamento. Eso es un ejemplo de los que se ven igual, ¿no? Y les decía que también los laboratorios farmacéuticos, pues cuando sacan su línea de productos y van a poder ver cómo las cajas tienen mucha semejanza, los envases tienen mucha semejanza en cuestión de los colores, porque dicen, Pfizer, pues, color blanco con color como magenta y un azul, como azul marino, y todo el mundo sabe identificar los productos de Pfizer, pero si nosotros solamente nos guiamos por la apariencia, pues bueno, vamos a fallar realmente, porque vamos a omitir mucha información respecto a revisar lo que dice el marbete acerca del ingrediente que contiene y toda su presentación, porque también puede ser que nos encontremos con diferentes amoxicilinas que se llaman igual. De hecho, la marca a lo mejor se llama Clamoxin, y Clamoxin hay cápsulas de 250 miligramos, cápsulas de 500 miligramos y cápsulas a lo mejor de 1000 miligramos. Pero si nosotros decimos, es la cajita, esta es la Amoxicum, y se la das, no sabes si estás administrando en realidad 250 o 1000 miligramos, ¿no? 1 gramo de amoxicilina por dosis. Y los que son la segunda categoría, que son sound alike, son aquellos medicamentos que los nombres suenan muy parecidos, ¿no? Como metamizol y metimazol, y quienes no estén concentrados en ese momento en la indicación a lo mejor verbal, podemos incurrir en este tipo de error. Entonces, como dice aquí, se refieren a nombres de medicamentos que son diferentes, pero que al final tienen cierta similitud cuando son escritos, o si no tenemos esta concentración adecuada, podemos malinterpretar realmente la instrucción, ¿no? Y bueno, todos los errores de medicación pueden tener consecuencias. La más grave de todas ellas es que lleven a la muerte a nuestro paciente, y obviamente pues eso no es nada deseable, ¿no? Y los medicamentos LASA, ahora ya sabemos de qué se trata LASA, precisamente llegan a ser importantes porque en la práctica diaria nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones y debemos de saber qué hacer en cada caso, ¿no? Hay diferentes categorías, por ejemplo, los que tienen sus envases muy semejantes, como los que hablábamos, por ejemplo, de la línea de Pfizer, y que contienen el mismo principio activo, pero tienen diferentes concentraciones. Hablábamos de, por ejemplo, las Amoxis, que hay de 250, 500 y 1000 miligramos, entonces ya estamos allí en una situación de posible error. Similitud fonética y ortográfica, por ejemplo, aquí nos dicen Desaler, de un laboratorio que se llama Fort Benton, y Exaler,
de otro laboratorio contienen desloratadina como principio activo. Y si se dan cuenta, desaler y exaler suenan muy semejante en la última parte de la palabra. Y por eso dicen aquí que, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Salud, por normatividad no se deben de emplear los nombres comerciales para que precisamente evitemos ese tipo de problemas. La similitud fonética y ortográfica del nombre comercial con distinto principio activo, fíjense, por ejemplo aquí, Ponstil, que contiene ácido mefenámico, y Ponstin, que contiene ibuprofeno. Los dos pertenecen a un laboratorio farmacéutico que se llama ELEA, pero Ponstin y Ponstil pareciera que estoy hablando del mismo producto, pero no, son diferentes. Ya vemos aquí que uno contiene ácido mefenámico, que es un medicamento inmunosupresor, que está indicado también para pacientes post-trasplantados, pero el Ponstin contiene ibuprofeno, que es un medicamento hasta que nos venden sin receta para aliviar el dolor y la fiebre, y que si nosotros no escuchamos bien este nombre y decimos, Ponstin, le tengo que administrar ibuprofeno a este paciente, bueno, pues quién sabe por qué, pero le voy a dar ibuprofeno, y resulta que lo que necesitaba era en realidad ácido mefenámico por su post-trasplante de riñón o etcétera, pues ya la regamos, ¿no? Y viceversa, si a nuestro paciente le teníamos que dar ibuprofeno porque tenía fiebre y le indicaron Ponstin, pero agarramos Ponstil, pues bueno, ya nos lo pasamos a molar, ¿no? Porque le vamos a inmunosuprimir y va a tener riesgo de infecciones oportunistas, ¿ok? Y tenemos también nombres comerciales con idénticos principios activos, por ejemplo, bioxilina contiene amoxicilina y Bioxilina Plus contiene amoxicilina más ácido clavulánico. Pertenecen a un laboratorio que se llama Nortia, pero tenemos un medicamento que dice aquí Frenaler, que contiene desloratadina, y Frenaler F, que contiene desloratadina, pero una formulación sublingual. Los dos pertenecen a un laboratorio que se llama Remers. Entonces, si nosotros administramos, imagínense, el médico nos indica administrar la amoxicilina y nos pone, dale bioxilina, y nosotros en lugar de tomar la amoxicilina sola, tomamos amoxicilina con ácido clavulánico, ya no estamos siguiendo la indicación original. Lo mismo, si tomamos Frenaler y tenemos que administrarlo vía oral, y tomamos un Frenaler F por vía sublingual, bueno, a lo mejor en este caso no va a haber tanto problema, porque si el paciente se la toma, se va a desintegrar como sea la tableta, pero si es al revés, si el médico dice, ¿sabes qué? Dale un Frenaler sublingual, y en lugar de tomar la formulación que es para administración sublingual, le dan una tableta oral, pues esa tableta a lo mejor nunca se desintegra allí, o van a pasar varias horas y el paciente va a decir, oiga, esto que tengo aquí me lo paso o me tengo que seguir esperando, ¿no? Entonces, hay que saber exactamente qué producto estamos tomando en nuestras manos. Y Aldorón, fíjense, esto es más problemático porque Aldorón contiene nimesulida y Aldorón NF contiene diclofenaco sódico, o sea, pertenecen a un mismo laboratorio que es Ivax, pero contienen dos sustancias diferentes. Y si el paciente era alérgico al diclofenaco y en lugar de darle la nimesulida le damos el diclofenaco sódico porque nos fuimos con nos cometimos el error porque nada más nos fuimos por el nombre de Aldorón, pues ya cometimos un tipo de error. Y bueno, finalmente pues hay otro tipo de factores que están relacionados a nuestra persona, como son que no tengamos la competencia, que no tengamos los conocimientos, que no tengamos quizá la concentración en ese momento necesaria, o que también estamos sobrecargados, estamos estresados, estamos bajo presión, no hemos descansado suficiente y pues bueno, nos vamos a tener mayores riesgos de errores. Entonces, aquí en este documento, ya nada más para concluir, hay estos medicamentos LASA, de los que están incluidos en el cuadro básico de medicamentos, para que ustedes los puedan consultar y ver las diferencias entre uno y otro, tan solo en su grupo terapéutico. Ácido fólico es una vitamina que se utiliza en nutrición, pero el ácido folínico se utiliza en oncología, por ejemplo, para pacientes que están recibiendo metotrexate, se tiene que administrar este producto. Entonces, dense cuenta que los errores no son tan simples como solamente equivocarnos, sino realmente pueden tener consecuencias catastróficas. Y sí, Jocelyn, esos documentos ya están en Blackboard. Desde ayer en la noche los subí para que los puedan consultar.
Solamente quiero terminar en esta sesión diciéndoles que hay un par de videos que el día de ayer a sus compañeros del otro grupo se los puse aquí en este medio, pero ya hasta que terminamos me dijeron que no se escuchaba el audio, entonces no tiene mucho caso que se los presente ahorita así, aparte que ya no tenemos el tiempo, pero les voy a dejar las ligas. ¿En qué apartado? Hay una en la sesión que corresponde a su grupo. Ya ven que aparecen unas subcarpetas que contienen, dice ahí, semana 1, semana 2. Ahí dentro de semana 2 van a ver que dice sesión 3. Ahí en sesión 3 va a estar contenidos los documentos que ahorita revisamos, el video de esta sesión y también los videos, las ligas a los videos de los que les voy a... No sale, dice Karen Isel. Déjenme checarlo porque entonces a lo mejor solamente lo hice en el otro grupo, pero lo verifico y ahorita en unos minutos ya lo tienen disponible. Estos videos últimos de los que les comento son de YouTube, son 2 escenarios en donde unos estudiantes de enfermería o practicantes de enfermería están preparando unos medicamentos y obviamente cometen algunos errores de medicación. La tarea va a ser, y entregable, yo les voy también a anotar ahí la rúbrica de cómo va a ser el ejercicio y cómo va a ser el entregable, que ustedes puedan ver esos videos y cada uno haga un análisis y describa en el entregable cuáles son los errores, ¿no? Todos lo que puedan detectar allí, como lo hicimos en las recetas, pero ahora sobre un escenario simulado, ¿sale? Y ya cualquier duda que tengan, pues me pueden comunicar. Vamos a dejar suficiente tiempo para que hagan la entrega de esta tarea y ya también les voy a indicar cuál es la calificación ponderal que le corresponde. ¿De acuerdo? Y pues bueno, les agradezco tanto que hayan estado conectados. Les pido nuevamente una disculpa por esos inconvenientes técnicos y nos vemos en la próxima sesión. Igual, cualquier duda, estoy a sus órdenes y que tengan excelente día todos. Bonita tarde. Hasta pronto. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día.